Cada mañana para Miguel comenzaba de la misma forma, como si estuviera atrapado en un bucle del tiempo, sin salida, y lo que es peor, sin un punto claro donde todo hubiera comenzado. ¿Había tenido esta realidad algún inicio? Ya no estaba seguro. En otro tiempo, tenía una vida común, trabajo, tardes familiares acogedoras, paseos fuera de la ciudad los sábados y domingos en el parque con su hija. Ahora lo único que le quedaba era una mañana rancia, las prisas y un café instantáneo con sabor amargo. El destino era siempre el mismo, la habitación de hospital donde su hija llevaba meses internada. Era demasiado pequeña para sufrir tanto. Y aún así, sufría. Miguel no entendía por qué estaba pagando un precio tan alto, pero en el fondo seguía siendo un hombre de fe. Se repetía, Dios no le da pruebas a quienes no pueden soportarlas. Entonces, tenía que resistir. Tenía que vivir lo suficiente para ver el final, para cuando la oscuridad se disipara y la vida, aunque no volviera a ser la de antes, al menos dejara de sentirse como un callejón sin salida. Todo había comenzado 5 años atrás. Era un día cálido y soleado, igual que hoy. Su esposa, como siempre, salió a trabajar, tomaba el autobús desde los suburbios. Por la tarde, le escribió un mensaje corto, ya voy para la casa. Era una costumbre entre ellos, él iba a recogerla a la parada. Sabía que a ella le gustaba verlo ahí, sonriendo, tomando su bolso. Pero esa noche la esperó en vano. No venía en el autobús de siempre, ni en el siguiente, ni en el que llegó después. Miguel intentó llamarla, pero fue inútil. El teléfono estaba apagado. El tiempo pasaba con una lentitud desesperante. Estaba parado ahí, con el celular en una mano y en la otra, la pequeña manita de su hija de 2 años. Adriana se movía inquieta, empezaba a quejarse. Si no fuera por ella, probablemente Miguel se habría quedado en esa parada hasta el amanecer. Pero una niña no permite heroísmos. Estaba helando, y la niña tenía hambre. Con un dolor casi físico, Miguel tomó la decisión de regresar a casa. Llamó a la policía de inmediato. Pero, tras escucharlo, respondieron con indiferencia. «¿En serio, señor?», dijo el oficial. «Su esposa no contesta el teléfono desde hace solo 3 horas. Hay adolescentes que desaparecen por ese tiempo y nadie se alarma. Pero ella no habría desaparecido así nada más», protestó Miguel, desesperado. «Ella siempre avisa, nunca apaga el teléfono, nunca. Manuela no es así. Puede haberse quedado sin batería, o le cambió el plan del día. Tranquilícese. Espere hasta la mañana, y si no aparece, vuelva a llamar». Esa noche fue una verdadera tortura para Miguel. No logró cerrar los ojos. Pensamientos angustiantes no lo dejaban en paz, mientras Adriana requería su atención constante, había que darle agua, cargarla, arrullarla. Antes, él y Manuela compartían todo eso. Se turnaban. Se apoyaban mutuamente. Pero ahora, él estaba solo. Al día siguiente, Miguel decidió no llamar más, fue él mismo a la estación de policía más cercana. Por supuesto, llevó consigo a Adriana, no iba a dejar sola a la niña. En la comisaría lo recibieron con la misma frialdad distante, pero al ver que no pensaba rendirse, le dieron un formulario de denuncia. Miguel se sentó y describió con detalle todo, desde el mensaje de su esposa hasta el último intento fallido de llamada. Uno de los oficiales, a regañadientes, tomó la hoja cumplimentada. «Tenemos que intentar todo lo que esté en nuestras manos», masculló. «Aunque me temo que los resultados le van a decepcionar». «¿A qué se refiere?», preguntó Miguel, frunciendo el ceño mientras un nudo de ansiedad se apretaba en su pecho. «Para ser sincero, creo que su esposa está viva. Y lo más probable es que esté bien. Simplemente no quiso volver, está harta de todo. Después del parto las mujeres a veces pasan por depresión. Quizás se fue con otro». «No», exclamó Miguel con la voz temblando de indignación. «Manuela jamás nos habría dejado, ama a Adriana, nunca nos traicionaría. Muchos hombres piensan lo mismo, hasta que descubren que sus esposas han estado entreteniéndose con otros en la ciudad vecina durante semanas. Sucede, y mucho más a menudo de lo que imaginan. Nuestra hija solo tiene 2 años, ¿de verdad cree usted que una madre puede desaparecer y olvidarse de su propia niña? Créame,
He visto de todo. Hay casos en que las mujeres dejan a los niños en parques, en bancos, incluso junto a contenedores de basura. Mejor ni le cuento lo que he tenido que presenciar. Miguel se quedó de pie en aquel pasillo lúgubre, con la niña en brazos, sintiendo como el mundo a su alrededor se desmoronaba. Todo lo que hasta ayer le parecía estable, seguro y claro, se había esfumado, dejando solo vacío y dolor. El policía había sido muy claro. Desde su punto de vista, una mujer podía huir con otro, dejando al cuidado del esposo a su propia hija. Y según él, no había nada sorprendente en ello. Miguel salió de la comisaría con una sensación angustiosa. A nadie le importaba realmente buscar a su esposa. Todos en la estación compartían la misma postura cínica del oficial que recibió su denuncia. Sin una confirmación oficial de tragedia, no hay caso. Y eso significaba que la desaparición de Manuela no despertaba interés ni ganas de investigar. Si no fuera por su hija, no se sabe si Miguel habría logrado no caer en el abismo. Se confesaba a sí mismo que, sin Adriana, probablemente se habría quebrado, perdido el sentido de la vida, caído en el alcohol o, peor aún, hecho algo irreversible. Pero en su interior no había ni un atisbo de duda. Manuela no podía haberse ido así, sin más. Su corazón se negaba a aceptarlo. Ella no era de las que abandonan a su familia. Algo le había ocurrido. Y tal vez, si la policía hubiera actuado de inmediato, todo habría sido distinto. Quizá aún habría esperanza para salvarla. Sin embargo, esa esperanza se desvanecía día tras día. Aún así, Miguel resistía. No se permitía caer, porque sabía que Adriana necesitaba un apoyo. Ella era muy pequeña y no podía sobrevivir sin un adulto que fuera madre y padre a la vez. Por eso no tenía derecho a la debilidad. Debía cuidarla, sin importar las circunstancias. Claro que enfrentarlo solo resultaba increíblemente duro. La primera noche tras la desaparición de Manuela fue una prueba terrible. La niña se despertaba, lloraba y reclamaba atención. Él, exhausto y al límite, tenía que mantenerse firme. Y no rendirse. Por suerte, su trabajo le permitía adaptarse a la nueva vida. Era taxista, con horario flexible, y decidía en qué turno y qué viajes aceptar. Incluso antes de la tragedia, a veces llevaba a Adriana con él en el coche. Gracias a eso, Manuela pudo volver a trabajar. Ahora, al recordar ese tiempo, Miguel se sorprendía pensando, ¿valió la pena insistir en que ella regresara pronto al trabajo? Tal vez si ella se hubiera quedado en casa, nada de esto habría pasado. Estaría viva, cerca, con ellos. Estos pensamientos no lo dejaban en paz. Volvían una y otra vez, sobre todo por las noches. Miguel los ahuyentaba apenas empezaban a apretar su pecho con nostalgia. Al fin y al cabo, nada podía cambiarse ya. Lo que fue, pasó. Y solo reflexionar sobre lo que no se cumplió era torturarse en vano. No tenía derecho a sucumbir al desespero. Y Adriana lo percibía. Si él empezaba a angustiarse, ella enseguida se ponía inquieta, como si intentara traerlo de vuelta al presente. Sin embargo, cada día extrañaba a Manuela. No había mañana ni noche en que Miguel no pensara en ella. A veces veía fotos antiguas, recordaba los viajes, las risas, las conversaciones. Y en el silencio, cuando la niña no lo veía, lloraba sin sonido, apretando los labios para no delatarse. Al principio trató de luchar. Cada semana iba a la comisaría como si fuera su trabajo. No perdía la esperanza de que al menos hubiera alguna noticia. Simplemente quería recordarles que Manuela seguía sin regresar, que tenía un esposo y una hija que la esperaban. Pero todas las visitas terminaban igual. Los policías se encogían de hombros y decían: seguimos con la investigación. Si surge algo, se lo haremos saber. Él lo oía una y otra vez, como un hechizo, pero no ocurría nada. Pasaron semanas, y luego meses. Y en un momento dejó de ir. Ya no tenía tiempo ni energías. La vida se enredó en un círculo interminable de responsabilidades. Adriana crecía, y cuanto más edad tenía, más atención requería. Miguel creía que sería más sencillo, pero resultó todo lo contrario. Primero tuvo que inscribirla en el jardín. Luego, ponerse en contacto con las educadoras, resolver conflictos con otros niños,
preparar celebraciones y asistir a reuniones. Manualidades, madrugones, vestirla, peinarla, todo cayó sobre sus hombros. No tenía tiempo de asimilar una tarea antes de que llegara la siguiente. Se sentía atrapado en un remolino imparable, apenas resolvía un asunto, ya surgía otro. Pero seguía adelante, porque no tenía otra opción. No por él, sino por ella. Solo por ella se mantenía firme. Uno de los momentos más duros para Miguel llegó el día que, aunque lo esperaba con inquietud, no estaba preparado para enfrentar. Fue cuando Adriana cumplió 5 años. Como siempre, la recogió del jardín y notó algo distinto en su mirada, una seriedad inusual. No parloteaba sobre su día, ni tiraba de su mano para contarle de un juguete nuevo o un amigo. Callaba. Miguel se agachó, mirándola con atención. «Cariño, ¿qué te preocupa? ¿Pasó algo?», preguntó con ternura y cautela. Adriana alzó la vista, y en sus ojos había una gravedad que él no había visto antes. «Papá, dime, por favor, yo tuve una mamá, ¿verdad?». Su voz sonó suave, casi un susurro, pero llevaba tanta inquietud que a Miguel se le apretó la garganta. Con gran esfuerzo, acomodó los sentimientos antes de contestar. «Claro que tuviste una mamá, la tienes, eres su niña». «¿Y dónde está? ¿Por qué no está con nosotros? Nos dejó». «Mi amigo me dijo que su papá se fue porque él y su mamá ya no le importaban, y si a mi mamá también no le importamos». En su voz no había reproche, solo sincera curiosidad. A Miguel se le quebró algo adentro, pero no podía mostrar debilidad. «No, y 1000 veces no», exclamó, abrazándola. «Tú y yo somos lo más valioso que ella tenía, nunca se iría así. Estoy seguro de que la extraña mucho y sueña con volver». Se detuvo un instante para escoger bien las palabras y no destruir la fe de la niña. «Solo que está perdida, está lejos y aún no encuentra el camino de regreso a casa. Pero estoy convencido de que lo busca y quiere regresar. Y no podemos ayudarla, porque no la buscamos». En sus ojos brilló la esperanza. «Nos encantaría, cariño, pero la vida es complicada. Hay muchas responsabilidades, comprar comida, cocinar, trabajar para mantenernos. No podemos dejar todo y salir a buscarla. Pero hay quienes sí lo hacen, la policía. Es su trabajo encontrar a las personas, y todo este tiempo han estado buscándola. Yo creo que pronto la encontrarán», dijo él con la certeza que hacía tiempo no sentía. Adriana asintió y se quedó un momento soñando. «Quiero que la encuentren pronto», susurró, y no preguntó más. Para una niña que apenas recordaba a su madre, esa explicación bastó. Pero para Miguel no. Él, como siempre, repasaba de noche las fotos donde Manuela sonreía con Adriana en brazos. Cuando la niña dormía, se quedaba solo con sus recuerdos, y sin resistir más, lloraba en silencio, cubriéndose la boca con la mano para no despertar a su hija. La vida, sin embargo, avanzaba. Se acercaba una nueva etapa, la escuela. Para Miguel, ese día fue una verdadera fiesta luminosa. No podía apartar la vista de su niña, vestida de blanco, con grandes lazos y un ramo en las manos. Tomó decenas de fotos, una tras otra, para no perder ni un solo instante de ese día tan especial. Estudiar le resultaba fácil. Aprendía con interés todo lo nuevo y alegraba a su padre con sus logros. Los maestros la elogiaban y sus compañeros querían estar cerca de ella. Miguel observaba con orgullo cómo crecía su hija, inteligente, amable, atenta. Parecía llevar dentro de sí una luz que él sentía que le faltaba en su vida. Con el inicio de la vida escolar también llegaron nuevas responsabilidades, como los chequeos médicos obligatorios cada año. Normalmente los niños iban acompañados por cuidadores o maestros, no era necesario que los padres asistieran. Pero Miguel no podía mantenerse al margen. Había escuchado que una protección excesiva podía hacerle daño a un niño, volviéndolo débil o dependiente. Pero él no podía actuar de otra forma. Después de la desaparición de Manuela, entendió demasiado bien lo frágil que es la vida. La sola idea de perder también a Adriana lo aterraba. Por eso insistió en acompañarla personalmente a su primer chequeo médico escolar. Y no se equivocó, 3 maestras, que apenas podían manejar al grupo completo, agradecieron mucho su ayuda. Mientras esperaba a Adriana frente a la puerta del consultorio, sus pensamientos lo llevaron muy lejos, a su juventud.
Recordó cómo fue que conoció por primera vez a Manuela. Ambos eran muy jóvenes, llenos de ilusiones y grandes planes. Ella soñaba con pintar, crear cuadros, exponer en galerías. Y él quería ser científico, hacer algún día un descubrimiento importante que cambiara la vida de alguien. En ese entonces, todo les parecía posible. Creían que el futuro traería solo felicidad. Confiaban en ellos mismos, el uno en el otro, y en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Ahora, sentado bajo la pared gris de la clínica, sentía con dolor cuán cruel puede ser la vida con quienes son demasiado puros y confiados. Muchos años atrás, todo comenzó en aquel autobús, en una mañana que parecía común, como tantas otras en la vida de Miguel. Como de costumbre, iba apretado entre un montón de rostros soñolientos y serios, rumbo a sus estudios. A pesar del bullicio y del olor a café barato, su ánimo era sorprendentemente bueno. Sonreía con sinceridad, sin preocuparse por las miradas ajenas, como si en su vida no existieran las preocupaciones ni los miedos. Algunos pasajeros lo miraban con desconcierto. Otros se molestaban, sin entender que podía alegrar tanto en una mañana gris, ruidosa y monótona. Pero solo una pasajera, de pie al otro extremo del autobús, parecía compartir su estado de ánimo. También sonreía. Con naturalidad, como si no existiera la rutina opresiva que los rodeaba. Sus miradas se cruzaron, y desde ese instante nació algo invisible entre ellos, como un silencioso, "te entiendo". Durante todo el trayecto, de vez en cuando volvían a encontrarse con la mirada, casi como si compartieran un secreto que solo ellos entendían. Luego, ella desapareció entre la gente que bajaba. Y Miguel, al verla alejarse, pensó con una suave nostalgia que ese encuentro inesperado sería solo un momento breve, agradable, sin continuación. Esa misma tarde, regresando a casa en un autobús vacío, el cielo comenzaba a oscurecerse afuera, y dentro todo era silencio. Se sentó junto a la ventana, apoyó el brazo y se perdió en sus pensamientos. De pronto, ella apareció de nuevo. La misma joven, en la misma parada. Su presencia parecía un milagro. Al mirar a su alrededor, lo reconoció, y su rostro se iluminó con la misma sonrisa de antes. Sin dudarlo, se acercó y se sentó frente a él. «Hola», dijo con alegría, como si fueran viejos amigos. «Hola», respondió Miguel con una sonrisa. «La verdad, no esperaba volver a verte, pero me alegra mucho». «A mí también. Pero sabes, yo nunca dudé de que nos volveríamos a ver». «¿Y por qué?», preguntó él, curioso. «Tengo dos respuestas», dijo ella con una sonrisa pícara. «Una un poco mística, y otra más realista». «¿Cuál quieres?» «Mejor las dos», se rió Miguel. «Me da curiosidad saber tanto la lógica como la intuición». «Bueno, la versión mística es que sentí una especie de conexión contigo. Como si ya nos conociéramos. Como si este encuentro no fuera una casualidad, sino algo destinado. Y la segunda, más simple, es que pensé, si viajas tan temprano por la mañana, probablemente tienes una rutina fija, como ir a trabajar o estudiar. Así que, tarde o temprano, volveríamos a coincidir. Yo tomo el mismo camino». Miguel la miró con admiración. Frente a él no solo estaba una mujer hermosa y radiante, sino también alguien con una mente clara y un gran sentido. «Esa sí que es una buena respuesta», dijo sonriendo. «Yo ni siquiera lo había pensado así. Me llamo Miguel». «Y yo soy Manuela», respondió ella, extendiéndole la mano. La voz del médico sacó a Miguel de sus recuerdos. «¿Es usted el padre de Adriana?», se escuchó desde la puerta. «Sí, así es», respondió él con un leve asentimiento, poniéndose de pie. «Le pido que me acompañe, hay algo importante que debemos hablar». Adriana estaba sentada en la camilla. Al ver a su padre, extendió los brazos hacia él, pero el médico hizo un gesto indicando que la conversación sería en otra sala. Miguel, alerta, lo siguió. En la sala había 2 sillas, una mesa y estantes con carpetas. El médico permaneció de pie, mientras Miguel se sentó, sintiendo como una inquietud comenzaba a crecer en su interior. El aire se volvió denso. El silencio se prolongó. Finalmente, el médico habló. «Tengo que decirle algo. Por ahora, es solo una conclusión preliminar,
pero tenemos razones para sospechar que su hija podría tener una enfermedad oncológica. Un zumbido llenó sus oídos, el corazón se le encogió. Perdón, ¿qué acaba de decir?, logró pronunciar, sin poder creer lo que escuchaba. Por favor, no saque conclusiones apresuradas, dijo el médico con calma, pero con seriedad. No es un diagnóstico definitivo. Pero, basándonos en los resultados del examen inicial y ciertos indicadores, sospechamos que podría haber un tumor en la zona de los pulmones. Necesitamos hacer más estudios para confirmar o descartar esta posibilidad. No puede ser, murmuró Miguel, casi en un susurro. Está sana, muy sana, no se ha enfermado ni una sola vez en los últimos años. Por desgracia, el cáncer no distingue edades. A veces aparece sin mostrar síntomas. Pero justamente gracias a que la trajo al chequeo, pudimos detectar anomalías en una etapa temprana. Y eso nos da una oportunidad. Una oportunidad para tratarla, para salvar su vida. Miguel no dijo nada. Miraba fijo a un punto, apenas captando lo que el médico decía. Este seguía explicando qué exámenes serían necesarios, qué procedimientos debía seguir la niña, pero esas palabras caían en el vacío. Dentro de él se abría un abismo. El médico, comprendiendo que su interlocutor ya no podía procesar más información, salió de la sala con discreción, dejándolo solo. Y fue entonces cuando Miguel, por primera vez, se permitió apoyar la cabeza entre las manos y llorar. En silencio. Profundamente. Como lloran los hombres cuando la vida los golpea otra vez en lo más hondo. Lo que vino después parecía un laberinto interminable, hospitales, pasillos con olor a desinfectante, filas de espera, informes, nuevos médicos. Miguel seguía esperando que todo fuera un error. Que alguien llegara pronto y dijera: perdón, fue una mala interpretación. Pero eso no pasó. Todos los especialistas confirmaban lo mismo: sí, había un tumor. Y había que actuar. La vida se transformó en una pesadilla. Procedimientos diarios, sueros, medicamentos. Y Adriana, esa misma niña de cuello delgado y grandes ojos, no entendía por qué le pasaba todo eso. Porque su cuerpo, de pronto, parecía traicionarla. ¿Por qué tenía que soportar dolor y tratamientos extraños si ella no se sentía enferma? Miguel no sabía cómo explicárselo. ¿Qué palabras usar para que su alma de niña pudiera aceptar algo que ni un adulto logra comprender? Pero ya no había tiempo para explicaciones. Muy pronto, Adriana empezó a sentirse débil. Ya no corría por la casa, ya no reía como antes. Después llegaron los dolores. Cada día era más evidente: para resistir y no rendirse, Adriana necesitaba medicamentos cada vez más fuertes. La enfermedad, como una mancha de tinta, se extendía lenta pero implacablemente en sus vidas. Miguel tuvo que tomar una de las decisiones más dolorosas de su existencia. 3 semanas atrás, trasladó a su hija a una unidad especializada de atención continua para niños con diagnósticos oncológicos. Allí, entre paredes blancas y frías, trabajaban personas dedicadas a luchar contra estos males. Para una niña pequeña, eso significaba dejar atrás su mundo conocido, la escuela, sus compañeros, los recreos con risas, todo quedó fuera de la clínica, en el pasado. Ahora la rodeaban sueros, el silencio de la habitación, el olor a desinfectante y los pasos constantes del personal médico en los pasillos. Pero Adriana no se rindió. Su espíritu fue más fuerte de lo que se esperaría de una niña. Incluso pidió a su papá que preguntara a su maestra qué temas estaban viendo en clase, qué tareas dejaban. Quería seguir estudiando como antes. Su deseo por aprender conmovió al personal médico, y aunque con ciertas dudas, permitieron que tuviera libros y cuadernos en su habitación. Miguel le llevaba las tareas con regularidad, recogía las que ya había hecho, y luego recibía las calificaciones de la maestra, que sin duda valoraba esa perseverancia y voluntad. Pero Adriana miraba cada nota con escepticismo. «Papi», decía con seriedad, mirándolo a los ojos. «Por favor, pídele que no me ponga buenas notas solo por lástima. Quiero que sea justo». «¿Por qué piensas eso, mi amor?», preguntaba él con delicadeza. «Pues, todas mis tareas tienen la nota más alta. Eso no es normal. Yo me esfuerzo, pero no puede ser que todo esté siempre perfecto». La niña suspiró, pero la duda no desapareció de su mirada.
Miguel lo notó, ella no le creía del todo. Pero no podía contradecirla. Y por difícil que fuera, intentaba no mostrarle su dolor. Le decía que todo estaría bien, que saldrían adelante. Convencía a su hija, y también a sí mismo. No tenía derecho a rendirse. En los primeros días después de la hospitalización, él iba a verla todos los días, directo después del trabajo, aunque fuera solo por media hora. A veces lograba quedarse un poco más, pero la mayoría de las veces no. Todo dependía del horario. Aquellos encuentros se sentían demasiado cortos, la noche llegaba rápido y las puertas de la clínica se cerraban para los visitantes. La impotencia y la preocupación lo consumían por dentro. Pero fue entonces cuando la vida pareció tenderle una mano. En la clínica se abrió una vacante para auxiliar de limpieza. No se requería experiencia ni estudios, solo resistencia física y disposición para el trabajo duro. Miguel no lo dudó, renunció a su empleo como taxista. Sabía que esta era su oportunidad para estar cerca de su hija. El trabajo resultó agotador. Horas y horas de pie, contacto constante con pacientes, camillas pesadas, cubetas con desinfectante, todo lo cansaba físicamente, pero en lo emocional lo ayudaba a mantenerse firme. Trabajaba casi sin descansos, aceptaba cualquier turno extra, sin ahorrar fuerzas. Pero entre turno y turno, encontraba unos minutos para pasar por la habitación de Adriana. Sentarse a su lado. Acariciarle el cabello. Preguntarle si estaba cansada. Llevarle una manzana o un libro para colorear. Y eso hacía que todo valiera la pena. El sueldo, aunque modesto, alcanzaba para lo necesario, medicinas, transporte, comida. Y él no necesitaba mucho más. A veces, estando con su hija, Miguel por un momento se olvidaba de dónde estaban. Era como si estuvieran en casa, Adriana con un cuaderno sobre las piernas, él a su lado explicándole matemáticas o dictándole palabras. Jugaban, hablaban, hacían planes para un después que tenía que llegar. Y en esos momentos, la realidad se alejaba. La enfermedad parecía un mal sueño. Pero siempre había un sonido que rompía esa ilusión. El suave golpeteo de las jeringas de plástico sobre la bandeja metálica. Significaba que la enfermera llegaba con el siguiente procedimiento. Y entonces, todo se derrumbaba de nuevo. Solo quedaban el dolor y el miedo. Miguel se levantaba en silencio y salía de la habitación sin esperar a que le dijeran nada. Las enfermeras no lo apuraban. Todos conocían su historia y lo trataban con respeto. Pero él nunca se demoraba. Sabía lo importante que era aplicar las inyecciones a tiempo. Y además, había otra razón, una que no compartía con nadie, ni siquiera consigo mismo en voz alta. Después de cada visita, Miguel salía al patio trasero de la clínica. Allí había un pequeño jardín con bancas y árboles. Él había encontrado un lugar apartado, una banca escondida detrás de un macizo de flores. A esa hora, no había nadie, los pacientes salían a pasear solo en horarios específicos, y el personal iba con ellos. Sentado en esa banca, Miguel por fin se permitía algo que no podía hacer frente a su hija. Llorar. En silencio, pegado al respaldo, con los puños cerrados. Solo unos minutos. Era suficiente para liberar la tristeza, el miedo, el dolor. Luego se limpiaba el rostro, se enderezaba, respiraba hondo, y volvía al trabajo. Se ponía otra vez la máscara de fuerza y seguridad. Tal vez fue justo ese breve ritual, oculto a los ojos de todos, lo que lo mantenía de pie. Le daba fuerzas para regresar a los pasillos del hospital y decirle a su hija: todo va a salir bien, vas a mejorar, estoy aquí contigo. Y creerlo, cada día, con cada gota de esperanza. A veces Miguel pensaba, ¿qué habría pasado si siempre se hubiera guardado el dolor? ¿Si nunca se hubiera permitido soltarlo? ¿Habría conservado la cordura? ¿Seguiría siendo el mismo? Tal vez esas pequeñas pausas, esos momentos a solas en el jardín de la clínica, eran lo que lo salvaban. Un espacio de respiro. Un lugar donde no tenía que fingir ser fuerte. Donde simplemente podía ser. Pero un día, todo fue diferente a lo que él estaba acostumbrado. Su lugar habitual estaba ocupado. En aquella banca que solía esperarlo en silencio, ahora estaba sentado un muchacho. Tenía más o menos la edad de Adriana.
Su ropa estaba llena de bolitas de pelusa, a veces sucia, en algunos lugares tan gastada que se veía el hilo. Se notaba que no conocía el cuidado ni el calor de un hogar desde hacía tiempo. Estaba sentado con confianza, como si estuviera en su casa, mirando al frente con aire despreocupado. Un visitante no invitado. Miguel, algo sorprendido, se detuvo a unos pasos. El chico también lo miró, fijo, como si no solo lo notara, sino que lo analizara. Pasaron unos segundos en un silencio extraño. No dijeron nada, solo se observaron, como en un diálogo sin palabras. «¿Vienes seguido por aquí?», fue Miguel quien rompió el silencio primero. «Según tengo entendido, los pacientes suelen salir más tarde. Y tú, perdona, pero no pareces enfermo». «¿Y por qué pedir perdón?», respondió el chico con una sonrisa ligera. «Es algo bueno no parecer enfermo, sobre todo aquí». «Tienes razón», respondió Miguel, esbozando una sonrisa. Algo dentro de él comenzó a ablandarse. El chico bajó la vista y se frotó una rodilla con la mano. «Perdón si molesté. Solo pensé que usted era parte del personal, y tal vez no le gustaba verme aquí sentado». «¿Tiene a alguien cercano aquí?». Miguel se sorprendió por lo directo del chico. Aquella forma de hablar, esas preguntas, no eran de un niño común. Adriana jamás había pensado así antes de enfermarse. Ella siempre había sido una niña de casa, tierna. Y él, era un niño de la calle, con la infancia apagada demasiado pronto. «Mi hija, tiene más o menos tu edad», respondió Miguel en voz baja. «Qué triste», dijo el muchacho con calma. «Sé lo que es eso, es duro». «¿Y tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel con suavidad. «Este es un lugar especial, no se llega aquí por casualidad». El chico se puso alerta, como un animal que está por salir corriendo. «Nadie me ha dicho que no venga», murmuró. «No molesto a nadie. No me hago notar. Me gusta este lugar. Está tranquilo. Los árboles son bonitos. Las flores también. Casi no parece un hospital. A veces el guardia me da un sándwich». «¿Y en casa no te esperan?». El chico suspiró. «Solo mi mamá, nunca conocí a mi papá, ni siquiera sé quién es. Mi mamá trabaja, pero muy poco. Está enferma, le duele mucho la cabeza, tanto que no puede levantarse. Así que no tenemos casi nada. Vivimos como se puede, a veces, ni eso». «¿Y han intentado ver médicos?». «Usted no sabe cómo es eso», respondió con una sonrisa amarga. «Los que atienden gratis solo dicen, cuando seas mayor, no es urgente, cuídense. Y los de paga, a veces ni para comer tenemos». «¿Tratamiento?». «Es hasta ridículo soñarlo». Miguel sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada, revisó sus bolsillos y sacó algunas monedas, lo poco que había separado para su almuerzo en la cafetería. Apenas alcanzaba para una sopa y un pan. Pero en ese momento, eso ya no importaba. «Toma», le dijo, extendiéndole las monedas. «Cómprate algo caliente, al menos una vez, come bien». El muchacho tomó el dinero con cuidado, sin decir nada. Pero un segundo después se levantó de golpe y salió corriendo sin despedirse, como si temiera que aquello fuera a terminar de pronto, o que alguien cambiara de opinión. Solo sus tenis se escuchaban sobre el camino. Miguel lo miró alejarse. En silencio. Algo dentro de él dolía, rabia por la injusticia, preocupación por su hija, tristeza por lo que viven tantos niños. Miró el reloj. Su descanso estaba por terminar. Tenía que volver al trabajo. Últimamente, ya ni recordaba lo que era un verdadero descanso. Aunque trabajaba hasta el límite, siempre se sentía cansado, y por las noches dormía mal. Los sueños eran inquietos, o no llegaban. Sus nervios estaban tensos como cuerdas. Cada mañana comenzaba con un peso en el pecho, pero nunca dejaba de hacer su pregunta diaria en recepción. ¿Ya llegó el doctor? Todavía no, respondía casi siempre la enfermera, con pesar. No era una pregunta cualquiera. En el hospital circulaban rumores, un mensaje entre padres y personal. Decían que había un médico, venido de la capital, que recorría clínicas en zonas alejadas. Un profesor, no solo un especialista, sino un verdadero genio en oncología. Viajaba por su cuenta,
sin cobrar, ayudando a niños que casi no tenían esperanza. Aquellos cuyo futuro dependía de una mirada, un diagnóstico, una decisión. Casos como el de Adriana. Miguel sabía que en ese hospital hacían todo lo posible. Los médicos eran dedicados, se esforzaban por aliviar el dolor. Pero no era suficiente. Faltaba experiencia, equipo, tratamientos avanzados. Solo podían sostener la vida de su hija, aliviar sus síntomas. Pero él buscaba una oportunidad real de salvarla. Y ese médico, quizás era el único que podía dársela. Pensar en una clínica privada ni siquiera era opción. Los costos eran impensables para él. Mientras tanto, la enfermedad avanzaba, sin detenerse por esperanza o desesperación. Progresaba como un depredador en la oscuridad. Y nadie podía decir qué pasaría mañana, en una semana, en un mes. Ya habían pasado varios días desde aquel extraño encuentro en la banca, pero Miguel casi se había olvidado del chico. Su propio dolor, sus miedos y preocupaciones ocupaban tanto espacio en su mente que ya no quedaba lugar para nadie más. Aunque en el fondo, claro, aún sentía lástima por aquel muchacho desaliñado, cuya vida, al parecer, era tan injusta como la suya y la de Adriana. Esa mañana, como siempre, entró donde la enfermera, sin quitarse aún la chaqueta, y por costumbre preguntó: ¿El doctor de la capital ya llegó? La respuesta fue la esperada. La enfermera de turno negó con la cabeza, con una expresión cansada y compasiva. Todos los días era la misma conversación, la misma sombra de desilusión. Parecía que con cada intento, la esperanza se apagaba un poco más. Tratando de sacudirse ese mal presentimiento, Miguel se dirigió al cuarto de su hija. En el camino, como siempre, intentaba fingir ánimo, esa máscara habitual de calma y confianza. Él creía que si Adriana lo veía fuerte, ella también tendría fuerzas para seguir. Pero esta vez, no necesitó fingir nada. Ya al acercarse a la puerta, se detuvo de golpe. Desde la habitación se oía una risa. Ligera, sincera, infantil, una risa como no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Ese sonido le atravesó el pecho, recordándole de inmediato cómo era su hija antes de enfermarse, alegre, pura, despreocupada. Por un momento dudó si realmente lo estaba escuchando. ¿Podía ser cierto? Abrió la puerta con cuidado y asomó la cabeza. Adriana estaba sentada en la cama y brillaba. Tenía las mejillas un poco rosadas y los ojos llenos de vida. Parecía que la enfermedad, de pronto, había decidido rendirse. Miguel casi sonrió, pero enseguida notó que algo no estaba bien. Alguien más parecía estar en la habitación, los ojos de la niña bajaban constantemente hacia el piso, y desde debajo de la cama se escuchaban pequeños ruidos. Se agachó, y casi se echó a reír. Allí, en el estrecho espacio entre el suelo y el colchón, estaba hecho un ovillo el mismo niño del parque. Miguel negó con la cabeza, sorprendido, y con una sonrisa dijo: «Vaya, nos volvemos a encontrar. No pensé verte aquí. Anda, sal de ahí, no hay por qué esconderse». El chico salió de debajo de la cama con una expresión un poco culpable, pero también contenta. Claramente no esperaba que todo terminara sin gritos ni problemas. ¿Es su hija?, preguntó, señalando a Adriana con la cabeza. «Es mi hija», respondió Miguel con una sonrisa suave. «Y veo que no pierdes el tiempo. La vi desde la ventana hace un par de días. Estaba muy triste, sentada sola, sin fuerzas. Me dio mucha pena. Pensé que tal vez solo necesitaba hablar con alguien. A veces los niños también necesitan un amigo, no solo los adultos. Y por la ventana, bueno, fue lo más rápido». «Tienes razón», dijo Miguel con calma. «Con amigos, hasta el dolor se lleva mejor. Pero no la regañe, por favor. Fui yo el que se metió. Al principio ella no quería, pero la convencí. Le prometí que me quedaría callado y que no molestaría a nadie. Mi papá nunca me regaña», dijo Adriana de inmediato, abrazando el brazo de Miguel. «¿Verdad, papá?» «Claro», respondió él, acariciándole la cabeza con ternura. «Nadie va a regañarlos. Al contrario, me alegra mucho que tengas un amigo tan valiente y bueno». Él sabía que lo que hacía ese niño no podía medirse con reglas normales. Pero también sabía ver lo importante,
Su hija reía otra vez. Y por eso, se podía perdonar cualquier cosa. Y ahora que ya nos conocemos, dime, ¿cómo te llamas? Los niños se miraron, y en ese instante estallaron en carcajadas. Miguel los observaba, sin entender, hasta que Adriana, tratando de recuperar el aliento, susurró. Él también se llama Miguel, igual que tú, papá. Miguel sonrió aún más. ¡Qué coincidencia! Bueno, escúchame. No quiero volver a verte entrando por la ventana. No porque hayas hecho algo malo, sino porque es peligroso. Además, esta habitación también tiene puerta, ¿verdad? Los niños se quedaron quietos, temiendo que el momento feliz había terminado y que ahora vendría una prohibición. Pero cuando entendieron que no era un regaño, sino más bien un permiso dicho de otra forma, sus rostros volvieron a brillar. Adriana tomó la mano de su amigo, y Miguel sintió como su pecho se llenaba de calor. Se despidió de ellos y salió de la habitación. Su corazón se sentía inusualmente ligero. Aquella noche, por primera vez en muchos meses, durmió en paz. Pero al amanecer, las preocupaciones regresaron. Una vez más, su mente volvía a lo mismo. ¿Aparecería por fin aquel médico de la capital? ¿Y si llegaba, aún no era demasiado tarde? ¿Tendría una oportunidad para Adriana? ¿O toda esperanza había sido en vano? Como siempre, salió temprano de casa, apenas comiendo algo en el camino. Al llegar al hospital, notó algo distinto, el ambiente era otro. Había movimiento. Las enfermeras sonreían, las asistentes comentaban cosas en voz baja. En los ojos de todos se notaba una alegría poco común en ese lugar. Sin decir una palabra, cruzó mirada con una enfermera, y ella asintió con tanto entusiasmo que el corazón de Miguel dio un vuelco. Por primera vez en mucho tiempo, la respuesta fue diferente. Ya llegó, susurró ella con calidez. El doctor ya está en la clínica. El doctor de la capital finalmente llegó al hospital. Y para sorpresa de Miguel, lo primero que hizo fue ir directamente a la habitación de Adriana. Cuando el hombre entró, notó de inmediato que algo diferente ocurría en la sala. Junto a la cama de su hija estaba un hombre mayor, con canas distinguidas y un rostro serio pero seguro. Tenía una mirada atenta y unas manos firmes, como las de un cirujano acostumbrado a responder por cada uno de sus movimientos. Alrededor se había reunido casi la mitad del personal. Camilleros, enfermeras, médicos, todos estaban allí, como si se tratara de una clase en vivo. Nadie quería perderse la oportunidad de ver trabajar a un verdadero experto, cuyo nombre se conocía incluso en los rincones más lejanos del país. El ambiente se sentía como la antesala de un milagro, todos seguían con atención cada paso del doctor, conteniendo la respiración. Miguel, mientras tanto, se quedó parado en la puerta, casi sin comprender lo que estaba ocurriendo. No parecía una visita médica común, sino una investigación clínica compleja. Adriana estaba recostada sobre las almohadas, conectada a unos aparatos con sensores y pantallas que mostraban información importante, según la atención con la que el doctor revisaba los datos y le hablaba en voz baja a las enfermeras. Por los comentarios, quedó claro que él no había venido solo, lo acompañaban nuevos equipos y parte de su equipo médico. Y por la rapidez con la que empezó a dar indicaciones, ordenar exámenes adicionales y ajustar tratamientos, se notaba que no pensaba perder ni un segundo. Era evidente, no se trataba de un médico cualquiera, sino de alguien acostumbrado a luchar y a ganar. Cuando terminó el examen, el especialista fue a ver a otros pacientes. Miguel, entendiendo que en ese momento el doctor estaba ocupado y no tendría tiempo para hablar con él, simplemente volvió a sus tareas. No esperaba que el médico quisiera hablarle. Le bastaba con saber que su hija estaba en buenas manos. Sin embargo, cerca del mediodía, justo cuando Miguel se disponía a almorzar, una voz desconocida lo llamó por detrás. «Disculpe, ¿usted es el padre de Adriana?» Miguel se giró de golpe y vio al mismo doctor, ahora sin acompañantes. Estaba de pie con tranquilidad, con una leve sonrisa, pero en su mirada se notaba el cansancio y una gran experiencia. «Soy yo», respondió Miguel, enderezándose un poco, como si estuviera frente a un superior. «Perfecto, entonces usted es la persona con la que debo hablar», dijo el doctor, dando un paso hacia él. «Hay algo importante, y desde mi punto de vista, esperanzador.
Miguel contuvo la respiración. Estoy casi seguro de que los médicos locales cometieron un error en el diagnóstico. No los juzgue tan rápido, añadió enseguida. Trabajaron con lo que tenían. El equipo es antiguo y el caso, complejo. Se necesita preparación y experiencia para notar algo tan específico. No se aprende de la noche a la mañana. Quiere decir que, empezó a decir Miguel, pero no terminó la frase. Sí, por los indicios que tengo hasta ahora, creo que su hija no padece una enfermedad oncológica. Lo más probable es que se trate de otra patología. También es seria, pero mucho más controlable. Eso significa que puede curarse, susurró Miguel, apenas creyendo lo que oía. Es posible, y si los análisis que pedí confirman lo que sospecho, continuó el doctor con calma. Hay una posibilidad real de tratarla sin necesidad de cirugía. Solo con una terapia adecuada. Para Miguel, esas palabras fueron como un regalo del cielo. Pero el doctor cambió el tono enseguida. Sin embargo, hay un problema. Los medicamentos necesarios en estos casos, lamentablemente, son en su mayoría de origen extranjero. Son costosos. Y usted, me temo, no podrá conseguirlos aquí. Tendrán que traerlos desde la capital. Eso implica logística, costos. Lo entiendo perfectamente, dijo Miguel con firmeza, mirándolo a los ojos. Buscaré el dinero, venderé lo que tenga, pediré un préstamo si es necesario. Lo que importa es que Adriana viva, lo demás no importa. El doctor lo miró con respeto y asintió con suavidad. Veo que es un hombre de palabra. De mi parte, le prometo que haré todo lo que esté en mis manos. No dejaré sola a su hija hasta asegurarme de que reciba todo el cuidado necesario. Gracias, dijo Miguel apenas en un susurro. Gracias, Rubén. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel no solo sintió un pequeño rayo de esperanza, sino un verdadero apoyo bajo sus pies. Sí, el camino por delante era duro. Sí, harían falta recursos, tiempo, fuerza. Pero lo más importante ahora era esto, había una oportunidad. Una oportunidad real de sacar a Adriana de las garras de la enfermedad. Y esta vez, él lo sabía, no permitiría que ella perdiera. Miguel casi salió corriendo hacia la habitación de su hija. El corazón le latía con fuerza. Estaba tan emocionado por contarle esta noticia increíble y esperanzadora. En su mente solo había un pensamiento. Adriana tiene que ser la primera en saberlo. Abrió la puerta y se quedó quieto por un segundo. Adentro estaban los niños, su hija Adriana y su nuevo amigo, Miguel. Hablaban animadamente, se miraban, se reían en voz baja, como si en el mundo ya no existieran las preocupaciones, el dolor ni las paredes del hospital. Estaban tan concentrados en su conversación que ni siquiera notaron que un adulto había entrado en la habitación. Hola, mi amor, hola, Miguel, los saludó con una sonrisa, sin ocultar la alegría en su voz. Ambos niños se dieron vuelta al mismo tiempo y respondieron con la misma expresión de entusiasmo sincero. Hola, casi al unísono, con los rostros iluminados por la expectativa. Miguel, desde la entrada, anunció. Tengo una noticia increíble para ustedes. De esas que les gustan. Me acaban de confirmar, el doctor que vio a Adriana hoy, está seguro de que se puede vencer la enfermedad. Y tal vez ni siquiera haya que operar. ¿De verdad? Es lo mejor que he escuchado, exclamó el pequeño Miguel, saltando de su silla como si la alegría misma lo empujara. Adriana sonrió, pero con una madurez inusual. Era como si ya hubiera aprendido a vivir esperando el dolor, y no se atrevía a creer de inmediato en lo bueno. Es cierto, hija, él no solo tiene esperanza, está seguro, confirmó el padre con voz suave. El niño brillaba de felicidad, incluso más que la niña. Quizás porque sentía la injusticia de su enfermedad con más fuerza que ella misma. Con todo su corazón deseaba que pudiera volver a correr, a reír, a respirar libremente, como todo niño debería hacerlo. Después de pasar un rato juntos, comenzaron a hablar más. Pero el padre de Adriana empezó a notar algo extraño, miradas rápidas entre los dos, como si compartieran un secreto, pero no se atrevieran a decirlo en voz alta. Era como si algo los detuviera, algo dentro de ellos no les permitía hablar. Bueno,
Ahora en serio, interrumpió con una sonrisa ligera. ¿Qué están escondiendo? Por sus caras se nota que traman algo importante. Los niños volvieron a mirarse. Adriana suspiró y bajó la vista. Luego de una breve pausa, de pronto habló. Papá, ya soy grande, ¿verdad? Él asintió. Claro, eres muy inteligente y muy fuerte. Y sé que estoy muy enferma. A veces, demasiado. Y si no fuera por ese doctor, todo pudo haber terminado mal, ¿cierto? Miguel frunció el ceño. Adriana, no pienses en eso, ahora todo va a estar bien. No cambies de tema, no soy una niña pequeña, dijo ella con firmeza inesperada. Sé lo que es la muerte. Por un momento, el silencio se apoderó de la habitación. Papá, Adriana levantó la mirada de pronto. Dime la verdad. Mamá, ¿ella murió? Miguel se quedó inmóvil. No era una pregunta inesperada, pero había esperado tener más tiempo para prepararse. Respiró hondo. No, no lo creo, respondió en voz baja. Te dije la verdad, ella desapareció cuando regresaba a casa. La buscamos, por mucho tiempo, pero no encontramos ni una pista. No pudo continuar, esa palabra todavía no pasaba por su garganta. Pero aún creo que está viva, que algo pasó. Algo que no le permitió volver. Adriana guardó silencio, como si estuviera procesando la idea. Miguel metió la mano en su bolsillo y sacó una foto vieja, un poco desgastada. Siempre la llevaba consigo, como recuerdo, como protección, como esperanza. Mírala, aquí está, mírala otra vez. Te pareces a ella, tan luminosa, tan buena. La niña miró la foto con calma, como si ya la conociera. Pero el niño que estaba a su lado se quedó pálido de repente. Se inclinó hacia la imagen, luego miró a Adriana, y de nuevo a la foto. Sus labios temblaron. Es mi mamá, dijo. El padre de Adriana se quedó paralizado. ¿Estás seguro? Seguro, en la foto se ve más joven, pero es ella. No puedo no reconocer a mi propia mamá. ¿Puedes llevarnos con ella?, preguntó el hombre con esperanza cautelosa. Claro, respondió el niño en voz baja. Y al día siguiente, los tres salieron juntos, al encuentro de un pasado que, de pronto, se había vuelto presente. La casa a la que los llevó el niño se veía triste y deteriorada desde afuera. Pero bastó con cruzar la puerta para que la impresión cambiara. A pesar de la pobreza, dentro estaba todo limpio, ordenado, con un calor hogareño. Cortinas viejas en las ventanas, una alfombra desgastada, olor a papa guisada. Todo hablaba de personas que luchaban por mantener el calor humano. Desde la cocina salió una mujer. Encorvada, cansada, pero aún sorprendentemente hermosa. Su rostro mostraba señales de preocupación, de pérdidas, de lucha. Pero, sobre todo, tenía algo familiar. Miguel la reconoció de inmediato. Manuela, susurró apenas con los labios. Ella lo miró con una expresión de amable desconcierto. Perdón, siento como si debiera recordarte, pero no puedo. ¿Eres alguien de mi pasado? Soy tu esposo, dijo él, simplemente. Habían pasado 2 semanas. Miguel vivía entre dos lugares, la habitación del hospital donde estaba Adriana, y la casa en la que poco a poco se abría Manuela, la mujer que él amaba. Cada tarde iba a verla, llevaba fotos, le contaba cómo había sido su vida juntos, que les gustaba, que compartían. Intentaba despertar en ella aunque fuera una chispa de recuerdos. Pero todo lo que veía en ella era una amabilidad suave, una mirada atenta, pero sin reconocimiento. Para Manuela, eran historias ajenas. Como si alguien le hablara de otra vida, de otra mujer, y ella solo escuchara por cortesía. Aún así, Miguel no se rendía. Porque sabía que el amor no desaparece sin dejar rastro. Incluso si la memoria falla, el corazón todavía puede recordar. A pesar de todas las dificultades y la incertidumbre, Miguel seguía aferrado a la idea de que los recuerdos de Manuela no se habían perdido para siempre. Creía que seguían ahí, escondidos en lo más profundo de su mente, y que tal vez, con el tiempo, pudieran volver. Había un detalle pequeño, pero significativo, que apoyaba esa esperanza: el nombre del niño. ¿Por qué lo llamó precisamente Miguel? No parecía una casualidad. Quizás era un eco del pasado,
más profundo de lo que ella misma imaginaba. Seguía visitándola, la ayudaba en la casa, intentaba estar presente sin imponer nada. Aunque el hogar ya se sentía cálido, porque Manuela, a pesar de todo, había logrado ordenar su espacio, aún quedaban muchas cosas por hacer. Cuando él le propuso mudarse con él, ella se lo agradeció, pero se negó con firmeza y delicadeza. Por favor, no lo tomes a mal. No dudo de lo que me dices. Pero vivir bajo el mismo techo con alguien a quien no reconozco, es como mudarme a una vida que no siento como mía. Simplemente, no estoy lista. Miguel aceptó su decisión con respeto. No la presionó. Pero un día, al ir a visitarla, sintió al instante que algo había cambiado. Ella salió corriendo a su encuentro, lo abrazó con fuerza y apoyó su cabeza en su hombro. Sin decir una palabra. Sus manos temblaban, pero ese gesto no tenía dudas ni confusión. Miguel lo supo de inmediato, la memoria había regresado. De verdad venía de regreso en el autobús, no me lo imaginé, susurró ella. Solo que no llegué a casa. Su voz temblaba, hablaba como si extrajera pedazos de una vida lejana, olvidada. Me atacaron, querían robarme. Pero como vieron que no tenía casi nada, se enfurecieron, y me arrojaron del autobús. En pleno movimiento, me golpeé. Me herí la cabeza, no recuerdo más. Solo desperté en un lugar extraño, como un cobertizo. Gente de la zona, personas que tampoco tenían mucho, me cuidó. Viven aquí, en el bosque, como una comunidad. Se ayudan entre ellos. También me acogieron. Me dieron de comer, me curaron. Ni siquiera recordaba bien mi nombre. Solo fragmentos. Miguel escuchaba en silencio, con los puños apretados por el dolor de no haber podido hacer nada. Después traté de buscar respuestas. Fui a la policía, les dije que tal vez alguien me estaba buscando. Pero, ¿quién va a tomar en serio a una mujer que ni siquiera puede decir su apellido? Suspiró con cansancio. Conseguí trabajo, en lo que me permitían las fuerzas y la salud. Limpiando. Por supuesto, sin papeles, porque no tenía documentos. Trabajaba por horas, y mi cabeza, me dolía tanto. A veces no podía ni concentrarme, ni siquiera leer. Hizo una pausa. Un día vi esta casa, abandonada, torcida. Pero sentí que era segura, como si me llamara. La arreglé lo mejor que pude. Y un día, por la mañana, encontré a un niño, un bebé, muy pequeño, estaba justo en el borde del bosque, en una cuna costosa, elegante. Debía tener 1 año, o menos. Y no fui a la policía, no pude. Después de todo lo que viví, ya no confiaba en nadie. Me lo llevé, lo cuidé, lo crié. Tal vez, en el fondo, extrañaba a quien había perdido. A nuestra hija, aunque no recordara su rostro. Guardó silencio, le costaba seguir hablando. Miguel dijo en voz baja: Manuela, pase lo que pase, eres fuerte. Sobreviviste, conservaste tu bondad, y volviste. Ella lo miró a los ojos por primera vez en todos esos días, sonrió. ¿Y Adriana?, preguntó de pronto. Me hablaste de ella cuando aún no recordaba nada, pero solo por encima. ¿Está bien? Miguel bajó la mirada, no quería angustiarla, pero callarlo sería traicionar su confianza. Adriana estaba enferma, muy enferma. Temimos lo peor, pero ahora hay una posibilidad, hay esperanza. Y te necesita, mucho. Al día siguiente fueron juntos a ver a su hija. Adriana recibió a su madre con cautela. Sus ojos recorrían el rostro de la mujer, como si intentaran reconocer algo familiar. Pero la memoria guardaba silencio. No se habían visto desde que Adriana era una niña muy pequeña. Y ahora, frente a ella, estaba una mujer casi desconocida, a quien todos llamaban mamá. Pero bastaron unos pocos días para que esa desconfianza comenzara a desaparecer. Entre ellas empezaron a surgir conversaciones, miradas, sonrisas. Se formó un lazo, débil, casi invisible, pero real. Quien más ayudó fue el pequeño Miguel. Él se convirtió en un verdadero puente entre Adriana y Manuela. Su bondad, su forma natural de ser y esa increíble capacidad de acercar a las personas hicieron su efecto. Un día, mirando a Adriana, le dijo: aunque no seamos de sangre,
igual eres mi hermana. Y me alegra que ahora estés conmigo. Y cuando se enteró de que él mismo había sido encontrado, el niño solo se encogió de hombros. ¿Sabes? Una verdadera mamá no es la que te da la vida, sino la que se queda contigo. La que te quiere y no te deja, eso es lo que importa. Esas palabras conmovieron profundamente a Manuela, la hicieron llorar. Abrazó a su hijo como si quisiera darle todo el calor que alguna vez le había faltado. Con el tiempo, ella se armó de valor y, junto con el niño, se mudó a la casa de Miguel. Ahora los tres, Manuela, su esposo y su hijo, visitaban a Adriana todos los días. Y la vida, que por mucho tiempo se había quedado atrapada en el dolor y la separación, comenzó poco a poco a recuperar su ritmo. Luego llegó una carta de Rubén. Confirmaba lo que ya sospechaban, a Adriana sí podía sanar. No hacía falta operación, solo varios tratamientos con medicamentos. Eran fuertes, costosos, pero efectivos. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel se permitió respirar con alivio. Iba camino a casa, sonriendo. Pero aún así, en su interior quedaba una inquietud. Y el motivo era el niño. Durante todo ese tiempo, Miguel se había encariñado profundamente con él. Ya no lo veía como a un niño encontrado por casualidad, sino como a un hijo propio. Una parte de su familia. El pequeño se había vuelto alguien muy cercano. Pero, en el fondo, Miguel sabía que no podía simplemente aceptar las cosas como estaban, sin intentar descubrir la verdad. Demasiadas preguntas seguían sin respuesta. ¿Cómo había llegado ese niño a esa parte del bosque? ¿Quién lo dejó allí, en una cuna tan costosa, casi lujosa? Todo indicaba que no solo era un niño querido, sino también criado en un ambiente de cariño y bienestar. Y si eso era cierto, ¿no debía él, al menos, intentar encontrar a su familia real? Tal vez, en algún lugar, había personas que lo seguían buscando. Una familia que nunca perdió la esperanza. La idea de un error, de un malentendido trágico que terminó con el niño abandonado, no lo dejaba en paz. Y también recordaba su propio dolor cuando Manuela desapareció. Miguel sabía lo que era vivir sin saber qué pasó con un ser querido. No quería ser quien le quitara la esperanza a otra familia. Por eso, sin pensarlo demasiado, publicó un anuncio en redes sociales y se puso en contacto con voluntarios que ayudan a buscar personas desaparecidas. Claro, habían pasado ya 5 años. Las probabilidades eran pocas, pero él creía que, si alguien seguía buscando, si aún quedaba una herida abierta por la pérdida, entonces esa persona respondería. Y así fue. Solo pasaron unos días, y el teléfono de Miguel sonó. No reconoció el número, pero igual contestó. Hola, dijo con calma. Del otro lado, una voz de mujer respondió. Temblorosa, pero firme. Se notaba la tensión y la esperanza. Disculpe, ¿usted publicó información sobre un niño que fue encontrado hace algunos años? Así es, lo encontramos hace casi 5 años, en una zona boscosa cerca de la ciudad. ¿Por qué pregunta? Verá, es posible que se trate de mi nieto. La mujer hizo una pausa. Mi esposo y yo nunca perdimos la esperanza. El niño del que usted habla desapareció justo en esa época, y en una zona muy parecida a donde desapareció nuestro Guillermo. Sé que pueden haber cambiado muchas cosas, pero, tal vez sea él. Estamos dispuestos a pagar una prueba de ADN. Por favor, si pueden venir, queremos hablar con ustedes en persona. Miguel anotó la dirección en silencio. Después colgó, y se quedó sentado, sin moverse, en medio de un profundo silencio. No sabía qué les traería ese encuentro. Al día siguiente, Manuela, el niño y Miguel fueron juntos a la dirección que les habían dado. Cuando el auto dobló en la calle indicada, se encontraron frente a una mansión imponente, amplia, con balcones de hierro forjado, escaleras de mármol y un jardín bien cuidado. 2 personas mayores los esperaban en la entrada, y al verlos, corrieron hacia ellos. La mujer apenas podía contener las lágrimas. Sus ojos, enrojecidos por la emoción, se llenaron al instante al ver al niño. Dio un paso al frente, luego se detuvo, como dudando. En su mirada había de todo, miedo, súplica, y una esperanza enorme. Guillermo, es igualito a nuestro Bruno, ¿verdad?, susurró sin apartar los ojos del niño. Sí, Clara,
se parece mucho, confirmó el hombre con voz temblorosa. Pasen, por favor, tenemos mucho que contarles. Los invitaron a una sala espaciosa. La mesa ya estaba servida, platos sencillos pero reconfortantes, una tetera, pan recién horneado. Sin embargo, nadie tenía prisa por comer. El ambiente estaba cargado de tensión. La mujer se sentó frente a ellos, y tras respirar hondo, comenzó a hablar. Teníamos un hijo, Bruno, era un muchacho increíble. Bueno, inteligente, trabajador. En la escuela le iba excelente, y entró solo a la universidad. Claro que estábamos dispuestos a ayudarlo, pero él siempre decía, quiero lograrlo por mí mismo. Nos sentíamos muy orgullosos de él. Se detuvo por un segundo, luego continuó. En la universidad conoció a Emma. También muy inteligente, educada, dulce. La aceptamos de inmediato. Nos llevamos bien desde el principio. Cuando nos dijeron que iban a casarse, nos llenamos de alegría. Después supimos que ella estaba embarazada, y esperamos el nacimiento de nuestro nieto con muchísima ilusión. Cuando nació el niño, le pusieron Guillermo, en honor a mi esposo. Fue un gesto muy conmovedor, estábamos tan agradecidos. Su voz empezó a quebrarse. Y luego, todo se vino abajo. Un día, Bruno regresaba del trabajo. Iba cruzando la calle cuando, en pleno día, un auto lo atropelló. El conductor estaba borracho y huyó del lugar. Los testigos llamaron a la ambulancia, intentaron ayudar, pero no pudieron salvar a nuestro hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Fue un dolor insoportable. Perder a un hijo, no hay palabras. Pero quien más sufrió fue Emma. No tenía a nadie más en el mundo, solo a Bruno y al niño. Y parece que no pudo con todo ese dolor. No sé si fue la tristeza o si su mente comenzó a afectarse. Un día simplemente desapareció. Se fue de casa con el niño, y nunca más se supo de ella. La mujer se cubrió el rostro con las manos. El hombre, sentado a su lado, le apretó la mano y continuó el relato. Los buscamos por todas partes. Fuimos a la policía, contratamos detectives privados, pedimos ayuda a voluntarios. Incluso salieron reportajes en televisión. Pero fue inútil. Emma desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Luego miró directamente a Miguel. Y ahora, después de tantos años, vemos el anuncio, su foto, y el corazón se nos detuvo. Es él, lo reconocimos de inmediato. El niño es idéntico a Bruno cuando era pequeño. La mujer asintió con la cabeza. Si es nuestro nieto, si de verdad está vivo y sano. Eso sería un milagro, un verdadero milagro. Buscaron a Emma y al niño durante mucho tiempo, sin escatimar esfuerzos ni recursos. Revisaron bosques, barrancos, zonas cercanas a ríos y lagos. La esperanza se apagaba día tras día, pero la forma en que ella desapareció era tan extraña, que rendirse no parecía una opción. Y sin embargo, meses después, hallaron el cuerpo de una mujer en un lago del bosque. Todo indicaba que era Emma. No había señales de violencia. Se pensó que se había lanzado al agua por decisión propia. Probablemente, la desesperación por la muerte de su esposo fue demasiado para ella. Pero el niño no estaba allí. No había ropa, ni juguetes, ni huellas, nada. Y eso fue lo único que les dio un poco de esperanza. Porque si el niño no estaba con ella, tal vez sobrevivió. Tal vez, en el último momento, Emma cambió de idea. Tal vez no pudo hacerlo, tal vez se lo entregó a alguien. Esos pensamientos no dejaron en paz ni a Clara ni a Guillermo. Ni un solo día, ni una sola noche. Cuando terminó el relato, un silencio profundo y denso llenó la habitación. Todos tenían los ojos brillosos por las lágrimas contenidas. No hacían falta palabras, todos sentían que el niño, que ahora se llamaba Miguel, era en realidad el pequeño Guillermo perdido. Más aún cuando los anfitriones mostraron fotos de su hijo fallecido, el parecido era asombroso, casi inquietante. Sin embargo, decidieron hacer una prueba genética para disipar cualquier duda. Los resultados no dejaron lugar a incertidumbre, el niño era, efectivamente, nieto de Clara y Guillermo. Todo parecía haber encontrado su lugar. Pero entonces surgió una nueva dificultad.
El pequeño Miguel recibió la noticia con calma, sin llanto ni miedo, pero fue categórico, no quería mudarse. Ya estoy en casa, estoy con mi mamá y mi papá. Manuela es mi mamá, Miguel es mi papá. Me alegra mucho verlos, pero no puedo dejarlo todo e irme, dijo, mirando a los adultos con una expresión clara y sincera. Sus palabras fueron tan simples y honestas que nadie se atrevió a contradecirlo. Al final, era él quien sabía dónde estaba su corazón. Después de una conversación larga y delicada, acordaron que el niño seguiría viviendo con Manuela y Miguel, y visitaría a sus abuelos los fines de semana, en los feriados o cuando quisiera. A todos les pareció una buena solución. Sí, Clara y Guillermo habían perdido mucho. Pero ahora recibían algo que ya no se atrevían ni a soñar, un nieto vivo, sano, rodeado de cariño y amor. Crecía en un ambiente cálido, y eso era suficiente para que la vida volviera a tener sentido. Si en algún momento necesitan dinero, no duden en pedirnos, dijo Guillermo al despedirse, mirando a Miguel a los ojos. Se trata de nuestro nieto. Queremos apoyarlo. Y a ustedes también, si alguna vez necesitan ayuda, aquí estaremos. El niño, al escuchar esto, exclamó de pronto. Entonces, por favor, ayuden a Adriana, ella está muy mal. Manuela y Miguel se miraron con desconcierto. Por un lado, se sentían incómodos, la petición implicaba mucho dinero. Pero por otro lado, se trataba de salvar una vida, de ayudar a Adriana a salir de una enfermedad que la había tenido demasiado tiempo en el hospital. No sabían cómo hablar de eso. Pero Clara, notando su incomodidad, sonrió con dulzura. Queridos, no tengan miedo de pedir ayuda. El dinero es solo un medio. Cuéntenos qué pasa. Entonces Miguel empezó a contar. Hablaba sin apuro, pero con emoción creciente, sobre la enfermedad de Adriana, sobre los largos meses de impotencia, sobre cómo habían logrado una consulta con un profesor de la capital que les devolvió la esperanza. Pero los medicamentos que él recetó costaban una fortuna. Buscaron soluciones, pero en vano. Y ahora, por fin, había una oportunidad real. Clara apretó los labios y luego dijo con decisión. Hicieron bien en contarnos. No podemos quedarnos al margen. Díganos qué necesitan exactamente y lo compraremos todo. Una amiga muy cercana está ahora en la capital, le pasaré la información. Creo que será incluso más rápido que hacer un pedido por envío. No pierdan tiempo. En un par de semanas ya tenían los medicamentos en sus manos. Y al mes ocurrió un verdadero milagro. Adriana empezó a recuperarse. Le volvió la fuerza, los análisis mejoraron. Finalmente, le dieron el alta. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a ir a la escuela, con su mochila, como todos los niños. Empezó a pasear por el parque, a reír, a correr detrás de sus compañeros durante el recreo. Hizo nuevas amigas, hablaba con interés sobre las clases, y por fin, simplemente vivía, no solo sobrevivía. Los fines de semana, la familia entera procuraba salir al campo, al zoológico, a los parques, a los museos. A veces solo paseaban por el malecón, comían helado y tomaban fotos. Las visitas a los abuelos también se volvieron frecuentes. Al principio, Adriana solo quería agradecerles por devolverle la salud, pero pronto se encariñó sinceramente con ellos. En su casa se sentía calor, tranquilidad y siempre olía a pasteles. Los niños esperaban esas visitas como si fueran días festivos. Y Manuela y Miguel, con cada día que pasaba, se sentían más cerca de la pareja mayor. Ellos, por su parte, eran sinceramente felices de volver a sentirse necesarios, queridos, vivos. Habían recuperado la familia que tanto les faltaba tras la tragedia. Cuando Manuela recuperó la memoria, por fin pudo tramitar todos los documentos y regresar a su antiguo trabajo. Clara y Guillermo le pagaron un tratamiento con un buen neurólogo, los dolores de cabeza desaparecieron, y con ellos, la niebla en su mente. Miguel, el mayor, después de todo lo vivido con Adriana, decidió firmemente que quería ayudar a otros. Ingresó a la Universidad de Medicina y comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería, para estar más cerca de la práctica real. Un día, en una de las reuniones familiares, mientras todos estaban sentados a la mesa, Guillermo, tomándote con calma, propuso.
¿Y si piensan en mudarse? Vendan su casa, y nosotros les ayudamos a comprar otra. Más cerca de nosotros, más grande. Los niños pronto serán adolescentes, ya saben. Y así podríamos vernos más seguido, y todos estaríamos más tranquilos. Clara añadió. Pero por favor, no empiecen a hablar de dinero. No es un gasto, es por la familia. Por los nietos, por todos nosotros. Manuela y Miguel se miraron. Sus ojos decían más que las palabras. Era una propuesta sensata. Y más aún, porque pronto serían padres otra vez. Y esta vez, estaban listos. Listos para una nueva vida, juntos, hombro a hombro, como una verdadera familia. Unidos no por la sangre, sino por el amor, las pruebas compartidas y el apoyo mutuo.